el aprendizaje puede ser diferente, Rolf. Les damos la bienvenida a todos, a todas, para hablar de él en este podcast de Grandes para Chicos, iniciativa de Copernicus Lab, que desde Frutillar hacemos para conversar sobre pedagogía, educación y creatividad. Proyecto que, por supuesto, cuenta con el financiamiento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos a través de Fondart en convocatoria 2021. Soy Paula Campos y junto a Rolf Hitzfeld, director ejecutivo de Copernicus Lab, les damos la bienvenida a este espacio de conversación en esta segunda temporada de Grandes para Chicos, donde en estas conversaciones las invitamos a un viaje a través de la educación, pero no solo a través de la educación formal, Rolf, sino a través de la creatividad, el aprendizaje y los distintos conceptos que nos hacen de esta una experiencia más global. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Paula, ¿qué tal? En esta segunda temporada conversaremos con distintas personas que impulsan y viven procesos de aprendizaje diferentes. En esta oportunidad le queremos dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy, Natalia Matzner, licenciada en Literatura, máster en Estudios de la Cultura Visual y que realiza actualmente un doctorado en Autoedición Literaria y Artística en el Espacio Público. Natalia escribe, hace fanzines y libros objeto y además es la creadora de la Fanzinoteca Espigadoras, entre otros muchos proyectos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta que pasaremos este momento, aunque corto, pero bien aprovechado. Eso, muchas gracias a ti. Natalia, para ir directo al grano, cuéntanos, ¿qué son los fanzines? Bueno, los fanzines es una publicación autoeditada, viene la historia dice que viene de los fanatics del magazine, por eso es fanzine. Y para ir en resumidas cuentas, viene el momento de publicitario, vayan a una píldora que grabé en el programa Aula del canal RTV y en 45 minutos hago una especie de historia del fanzine. No se puede encontrar en otros lugares alguna historia del fanzine que considere los aspectos latinoamericanos, así que lo recomiendo para que vayan ahí directamente en la parte más histórica. Pero en aspectos visuales lo que podemos apreciar es que un fanzine es como un libro sin lomo, artesanal, de repente ha sido más movido por la escena punk o punk, tiene un aspecto algo urgente, desprolijo algunas veces, y son hojas, en resumidas cuentas, de un aspecto más convencional del fanzine, porque después vamos a hablar de cómo se puede salir de su formato, pero son como hojas dobladas, plegadas y corcheteadas. Pueden tratar de diferentes temáticas, música, cómic, feminismo, ecología, vegetarianismo, de cualquier cosa, hasta de ovnis, bicicletas y muchas, etcétera. Los medios de impresión pueden ser en serigrafía, una impresora casera, risografía, offset, manual, y tiene una relación estrecha con otros tipos de publicaciones que no son fanzines de por sí, porque no tienen ese mismo concepto, pero existen los chapbooks que usaban que viene de Inglaterra desde hace muchísimo tiempo, pero también fue un medio por el cual se distribuyó la literatura de los beatniks en Estados Unidos. También podemos encontrar relaciones con las amadas liras populares de nuestra historia chilena y bueno, la literatura de cordel, que se ha desarrollado mucho en Brasil también, pero lo importante que todo esto, que tiene en común todo este tipo de fanzines, chapbooks, liras populares, es que es una manera de distribuir la cultura y el mensaje de una materialidad de fácil intercambio. Es ligero y también este aspecto como urgente motiva, incentiva el tráfico de la información. El doblarlo, plegarlo, llevarlo en el bolsillo, pasarlo. Y luego vamos a hablar de qué sucede con esto en una época donde lo analógico supuestamente está de capa caída, y que lo digital es más importante, pero tiene sus plus. No hay una definición única de fanzine. Lo que se dice el fanzine es que no tiene ni Dios único, ni amo, ni norma, ni ninguna institución que la regule. O sea, es decir, es autónomo, tiene una libertad de expresión y también en formato. Y requiere casi siempre una colectividad, o sea, de un trabajo en equipo, lo que lo diferencia de la horizontalidad del trabajo editorial más convencional.
Y lo que yo siempre digo con el proyecto de Fanzinoteca Espigadora, cuando presento qué es un fanzine, especialmente proyectos de intervención en el aula o en comunidades, es que el fanzine es un medio que te ayuda a contar la historia en primera persona. Y eso quiere decir que te otorga una herramienta que te permite dar a conocer tu identidad y tu entorno, y de por sí eso a mí ya me parece bastante político o revolucionario. No hay que ir tan lejos como para poder hacer una especie como de intervención en la manera en cómo nos comunicamos cotidianamente, y que algo que parece eh, eh, como de fácil acceso puede tener un impacto súper fuerte en comunidades específicas. Natalia, cuando pensamos porque nada, esto tiene varios límites, ¿no? Tiene el límite desde la comunicación, tiene el límite desde la edición y desde cómo funciona el mundo editorial también. Y en ese contexto, pensar en los fanzines me imagino que también permite dar un reflejo de lo que está sucediendo en el pulso cotidiano de la vida. Me voy a remontar a previo al estallido social, previo a la pandemia, cuando los músicos, las músicas decían, nosotros en la música ya lo veíamos venir, ¿no? Lo sentíamos, lo habíamos ido recogiendo de la sociedad. Me imagino que también este tipo de publicaciones, por su característica, tiene la posibilidad de ir recogiendo aquellos temas que el mundo institucional, ya sea desde la educación, desde la editorial, desde la comunicación, más tradicional, no lo hace con la misma rapidez. Sí, así mismo, porque el libro como como lo concebimos actualmente está intercedido por un montón de cosas importantes que son institucionales y sociales, económicas y todo eso, pero también lo que más intercede es cómo lo usamos y de qué manera tiene que ser su aspecto, y otras cosas muy importantes como la autoría única, la lectura en silencio. La lectura en silencio es algo nuevo, que parece extraño decirlo, pero algo bastante nuevo. Eh, entonces yo creo que son cosas muy importantes que se develaron efectivamente en el estallido social, o sea, como la lectura en conjunto. La literatura, el libro, es el dispositivo hegemónico de lo que considera como autorizado en el saber. O sea, para que un libro entre en una biblioteca tiene que tener un aspecto físico y tiene que tener ciertos elementos que son posibles de catalogar, como un autor o autores, editores, pero no existe una masa crítica anónima o un grupo social. O sea, como hay, y también, bueno, los aspectos formales de cómo se lee un libro, porque un libro pasa de la izquierda a la derecha. Eso también, la literatura más bien experimental en formato, antes existía muchísimo. Entonces, en el estallido social, por ejemplo, fue muy evidente cómo había como una parte importante de la sociedad como sedienta de escribir en conjunto y de leer en conjunto. Y no es algo nuevo. O sea, antes estábamos hablando de las liras populares, que son publicaciones de pliegos sueltos, o como se llaman también las revistas murales, que el mismo Jorge Luis Borges con su hermana Nora Borges y otros escritores tenían la revista Prisma en Buenos Aires. O sea, como de hace muchísimo tiempo. Son formatos que creo que han sido muy interesantes y también acallados por no ser considerados como un medio para dar a conocer el conocimiento calificado como alta cultura. Oye, Natalia, tú mencionaste 4 características de los fanzines. Uno que era en primera persona, 2 que vinculaba con el entorno, 3 que era colectivo y 4 que era urgente. Me encantaron esas 4 cosas porque me hacen mucha conexión con lo que pasa en educación, ¿no? En primera persona, ¿no? El protagonista de un proceso de aprendizaje, el vínculo con el entorno, el tema colectivo, ¿no? Colaborativo, una creación colectiva en el caso de los fanzines, y la urgencia. ¿Qué has visto tú de la conexión entre aprendizaje, educación y estos medios de producción literaria o de producción escrita, un poco salidos de lo hegemónico y de los cánones más tradicionales, que si tú bien dices son nuevos, son bastante la tradición hoy, y lo que se considera literatura, ¿no? En muchos aspectos, obviamente, no de manera correcta probablemente, pero sí de manera tradicionalmente entendido.
¿Cómo ves tú ese vínculo, estos 4 conceptos que me encantaron, con los procesos de aprendizaje, con la educación, lo que has visto tú? ¿Qué aparece ahí en estos procesos de creación de los fanzines? ¿Hay algo parecido a la educación? ¿Ves tú alguna conexión? Sí, veo un error que noto en muchas nuevas vertientes educativas occidentales, que en los fanzines también se devela, que es este ímpetu que tenemos por separar las materias. Por ejemplo, el profesor de biología no está en conocimiento con lo que habla el profesor de ciencias sociales, profesora o profesores de diferentes áreas. Entonces, el fanzine igual es un medio que ayuda a conectar todas esas áreas. O sea, no solamente puede hacer como un hilo conductor entre diferentes materias, sino que también puede ser un hilo conductor entre diferentes eh, agentes de la escuela, niños, niñas, profesores, o sea, puede haber hay como una especie de desjerarquización de los agentes y las agentes en el aula. Entonces creo que es como que, más que nada, como en resumidas cuentas, como que baja las fronteras. Al ser también un experimento, el fanzine es un experimento, yo solo se lo digo, cada vez que empiezo un proyecto, el yo no sé, o sea, no, tía, yo no sé dibujar, no sé escribir, no sé sacar fotos, no sé. Mira, yo le digo, esto no va a explotar en tus manos, no va a llegar un editor y te decir que vaya a pasar vergüenza con esto o que va a significar un desfalco económico como empezar, no sé, una gran editorial. O sea, es el mejor, y con esa libertad de expresión ahí salen cosas maravillosas. Natalia, bueno, y recordarle a nuestros auditores, a nuestras auditoras que estamos acá en el podcast de Grandes para Chicos, iniciativa de Copernicus Lab, conversando con Natalia Matzner, licenciada en Literatura, máster en Estudios de la Cultura Visual, fanzinoteca espigadora, hoy también cursando un doctorado en torno, bueno, con una tesis, ¿no? En autoedición literaria y artística en el espacio público. Hemos estado conversando, Natalia, a propósito de lo que son los fanzines, de cuáles son estas características y cómo se vinculan con la educación. Viene la pandemia y la pandemia deja en evidencia muchas urgencias educativas, ¿no? Que tienen que ver con la contención emocional, con el aprender a reconocer otros aspectos que a lo mejor antes habían sido sacadas del aula. ¿Cómo crees tú que un experimento o una exploración desde el fanzine puede ayudar hoy día como a tejer un puente entre estas nuevas temáticas que surgen en el aula hoy día y que pueden estar separando, por ejemplo, a niños y niñas de sus profesores, profesoras? Yo creo que, bueno, hay algo que las personas que trabajamos en entornos educativos es difícil no afrontar la coyuntura de la digitalidad, de la distancia social y física que tiene que haber ahora, pero a ver cómo se pueden afrontar de esas mixturas y de qué manera podemos hacerle un poco, o sea, tratar de conservar más la materialidad en este mundo cada vez más digitalizado. Entonces, por ejemplo, un proyecto que hicimos el año pasado, que fue una mixtura de aquello, a partir trabajé con el equipo de la Bienal de Artes Mediales, quienes me conectaron con los de Secrea de La Serena, y en una comunidad donde había muchos y muchas niñas que estudiaban en una escuela y en específico iban a un curso de arte, se motivaron a participar del proyecto. Entonces se llamaba ¿qué se puede hacer con una piedra? Entonces mandamos una caja, o sea, usamos el dispositivo de correo convencional, mandamos una caja con una piedra y con un fanzine. Y es un proyecto súper interdisciplinar porque se activó dentro del contexto del encuentro de ciencia y cultura digital de la Corporación Chilena de Video. Y después hicimos una serie de clases o sesiones en torno a lo que se puede hacer con una piedra, que iba desde acciones científicas, artísticas, dadaístas, literatas, y venía con, una caja con una piedra, y venía este fanzine que se abre como una flor. Quisimos como jugar con los dos elementos, la piedra es tosca, es dura, que venía ahí, y este otro que se abría así. Entonces se abre así y los diferentes lados,
una carta con la invitación de las instrucciones, se adhiere a una corriente poética que está relacionada a la instrucción, entonces vienen en cada uno de estos colorcitos son diferentes líneas que dan ideas que vienen de diferentes áreas de lo que se puede hacer con una piedra. Natalia, bueno, aclararle a nuestros auditores, a nuestras auditoras, que para quienes nos están escuchando en Spotify, Natalia nos está mostrando un fanzine que ustedes lo pueden ir a ver a nuestras plataformas y a lo que está publicado en el YouTube de Copernicus Lab, donde van a poder ir viendo como la apertura de la flor y también estos colorcitos de los que nos está hablando. Sí, y bueno, lo importante es que alcanzamos a tender un puente entre medio de la materialidad y de la interacción digital. Luego los niños y las niñas nos enviaron piedras intervenidas o videos en cuanto a sus acciones respecto a eso y finalmente hicimos una especie de exhibición con aquello. Entonces, creo que de repente encontrar unos aspectos en común y narrativas en común, una mixtura entre la digitalidad y la materialidad para seguir haciendo comunidad a través de esta herramienta. Natalia, hay un tema que recurrentemente está en diarios, medios, qué sé yo, que es el de la lectura. Y cómo los indicadores de lectura, tanto de comprensión lectora, incluso en adultos, ¿no? Son bien preocupantes. ¿Por qué crees tú que hoy día la lectura parece algo más bien lejano a los jóvenes, forzado incluso, ajeno, hasta lo de la digitalización que dices tú, ¿cierto? Pero por otro lado, con lo que tú nos cuentas, parece que no es necesariamente así, digamos, ¿no? Puede haber algo en los medios en que la lectura se promueve, puede haber algo quizás en los temas que toca. ¿Qué ves tú ahí? ¿Cómo se podría promover la lectura y revertir un poco estos indicadores? Y si es algo estructural, digamos, tenemos que rendirnos porque ahora todo es audiovisual o hay otra cosa que se puede hacer. Yo creo que tu pregunta es súper importante y elemental porque de base aquí, si es que me escucha alguien de Fomento Lector no me odie, pero yo creo que es muy colonialista que los programas sean de Fomento Lector y es muy típico de los latinoamericanos porque es un país que sigue conservando sus castas de quién dice y cómo se dice. Entonces hay más programas de fomento lector que fomento de autor. O sea, existe un lenguaje autorizado, la persona autorizada y, como dice, las temáticas autorizadas. Entonces quizás hay poca representatividad. Entonces quizás hay que como replantearse y veo que hay muchas motivaciones y una variedad de programas increíbles que están tratando. Esto no es algo que se me ocurra a mí, o sea, lo veo que hay una intención de querer revertir eso. Entonces, no solamente es problema de formato, sino que también de representatividad y de campañas y cómo están orientados. Ahora, lo que veo es que hay una necesidad como micropolítica en la juventud de la autorrepresentación, de dar a conocer quién eres y desde dónde quieres desarrollar y dar a conocer tu identidad. Entonces, esto se da a conocer comúnmente en las redes sociales donde el pensamiento esencialista de uno es un medio visual, no es un medio visual, es un medio que está lleno de texto y que parece que nunca antes en la humanidad se había leído tanto y escrito tanto como ahora. O sea, existe una narrativa y quizás no está muy concorde a lo que nosotros consideramos como escritura, como puede ser escritura cualificada para. Bueno, yo creo que igual tiene que haber ahí una intervención de educativa y a través de una intervención como mediada. Entonces, en los fanzines, por ejemplo, trato siempre como de hacer textualidades o narratividades mixtas, donde se relacione imagen y palabra y materialidad, o sea, el formato que le contiene. Y uno de los géneros que más quiere desarrollar las personas jóvenes en mis talleres son temáticas de autorrepresentación a través de imagen y texto. Y en esa autorrepresentación, ¿qué es lo que hay podido ver? ¿Cómo ha habido un cambio de lo que se puede investigar o documentar a través del trabajo que hace la Fanzinoteca Espigadoras a lo que hoy día has ido recolectando en las últimas acciones que has hecho?
Eh, es que hay trabajo de la fanzinoteca Aspiradoras que he realizado en comunidades rurales, donde ha habido como un choque entre medio, porque así sucede con los proyectos de arte colaborativo, entre el equipo que nosotros y nosotras vamos y las personas que están ahí, porque nosotros súper urbanos, algunos vegetarianos, o que usamos lenguaje feminista, bla, 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 y después hay un proceso de encuentro y de formalización de quiénes somos, no sé qué. Entonces, por ejemplo, el proyecto Fanzina a través del río salieron autodeterminaciones increíbles, o sea, como, y nuevas masculinidades también que uno piensa que no existen en entornos rurales, o sea, como un profesor hombre de 60 años hizo un fanzine que se llama Mi Jardín Interior, y es como él cultiva su jardín y como el jardín es una especie de reflejo del alma, del cultivo del alma. Después otro niño nos quiso hacer su fanzine de cómo se hace el queso a cabeza de chancho, un poco para molestar a nosotros los vegetarianos, pero salió increíble, hermoso, todo un recetario de cocina rural. Entonces, creo que en los procesos de encuentro, si se hace de manera honesta, así como somos diferentes, pero conozcámonos, y para eso lo que más uso es la bitácora, el dispositivo de la bitácora. O sea, una persona que entra a una comunidad o trabaja con otro grupo social, como ya sea una persona adulta con niños o niñas, es importante que esté constantemente encontrándose con el reflejo, y la escritura es una manera como confesional en un diario de vida, como para ir revisando tu relación de poder para con otros y ver cómo vas cambiando, porque un buen proyecto de arte colaborativo o transdisciplinario tiene que ir repensando todo el tiempo su estrategia en relación a las novedades que van surgiendo. Y la bitácora yo siempre la recomiendo para esto. Natalia, tú lo esbozaste ahora en lo que estabas comentando. No es novedad que las comunidades educativas, como en toda comunidad, ¿cierto?, aparecen conflictos, aparecen temáticas que son más difíciles de tratar, también no necesariamente conflictos, pero temáticas más complejas. ¿Ves que los fanzines, por ejemplo, son una herramienta para poder, a lo mejor, canalizar estas temáticas? El otro día conversaba con una persona muy destacada de educación teatral, que le llamaba la atención que los colegios no le gustaban que hicieran teatro porque aparecían muchas cosas mientras los jóvenes hacían teatro, porque era un lugar donde aparecían, por ejemplo, temas de identidad sexual, conflictos con la familia, temas de violencia, disputas internas, qué sé yo. Y en los colegios se suprimía un poco eso porque era incómodo, ¿no? ¿Qué ves tú respecto a eso y los fanzines, por nombrar una de las estrategias que tú utilizas? ¿Sirve para canalizar la escuela hoy día en estos momentos que están pasando por temas de convivencia, sobre todo, ¿no?, bien complejos, violencia incluso, ¿no?, en distintos niveles y formas? ¿Tú ves que puede ser una herramienta para canalizar eso de alguna manera? O sea, yo creo que completamente. Uno, si es que uno arma una especie de equipo editorial desjerarquizado, es una instancia hermosa para que una comunidad se conozca en el haciendo, en el hacer, y a su vez dando a conocer a través de ese medio historias escritas por las mismas personas o con imágenes. Entonces, de por sí, sí. Y también creo que tiene que ir mediado también con estrategias metodológicas adecuadas. Por ejemplo, yo trabajo harto con la autoetnografía, con el mostrar y contar, se llama show and tell o fotoprovocación. Hay algunas dinámicas que pueden ayudar y que se complementan muy bien con los procesos de editorial de autoedición. Bueno, Natalia, para ir cerrando ya esta conversación, te queríamos situar en otro espacio de tiempo. La Natalia de hoy día, si tuviera la oportunidad de volver al colegio, a su proceso educativo, 8, 10 años, qué sé yo, ¿qué le diría a sus profesores? A sus profesores. A mis profesores. Es que tuve unas profesoras bueno, castellano en esa época increíbles, pero también fui invitada cordialmente de irme de famosos colegios. Entonces, yo le diría a esa Natalia que no se preocupe por sentir que no encaja y estar en el lugar incorrecto. Eso es lo importante. Que estar haciendo lo que uno le gusta, porque es muy importante que haya placer en todo esto, en el aprendizaje, pero con rigor y compasión, porque eso es súper importante, que en ese camino de hacer las cosas así
voy a conocer a personas maravillosas. Ahí está Paula presente, que con ella he hecho hartas cosas, y que voy a poder compartir experiencia y también hacer crecer la escena, que es una escena como bastante nueva, pero que va creciendo con personas que muchas venimos con esa historia. Entonces, yo creo que lo más importante es ir creando esto, que son ambientes laborales súper afectivos también, donde la productividad es muy amable con la relación de la realidad que vive cada uno. Entonces, está presente y tiene mucha atención en trabajar para y con personas que no son productivas para la sociedad. Por ejemplo, gestantes, puérperas, niños, niñas, personas mayores, que tienen mucho que aportar para esta sociedad y también cambiar este nivel de extractivismo que llevamos por delante. Yo sé que un fanzine es un fanzine simplemente, pero en el fanzine también se intenta buscar otro ritmo. Entonces, es chiquitito, pero puede ser una herramienta súper importante. Y eso es lo que le diría a mi Natalia de pequeña, que puedes encontrar todo eso en otros entornos que no son los colegios convencionales. Oye, muchísimas gracias, Natalia, por esta conversación para mirar el aprendizaje, la educación de distintas perspectivas, novedosa, y también poder complejizar el tema y abordarlo en todas sus dimensiones y no solamente de las que usualmente aparecen en los medios, en los espacios de comunicación. Así que nuevamente muchas gracias, y dejamos a todas las personas que están escuchando nuestro podcast, Paula, ¿cierto?, a seguir esta conversación de aprendizaje y creatividad en todas nuestras plataformas, ¿no?, digitales también. Y eso, Paula. YouTube, Spotify y también, por supuesto, invitados a conocer el proyecto de Fanzinoteca Espigadoras liderado por Natalia Matzner, nuestra entrevistada del día de hoy. Seguimos haciendo la segunda temporada de Grandes para Chicos, este podcast donde conversamos de educación, de creatividad, de innovación y de cómo se pueden abrir nuevos espacios para reflexionar en torno a la educación, que es lo que nos convoca. Muchas gracias, Rolf. Gracias, Un Paula. abrazo, Natalia, y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.